Mi abuela me pegó durante 5 años enteros, pero nunca me escapé ni monté ningún escándalo. No entendía por qué mi abuela me odiaba tanto, hasta que cuando tenía 2 años, descubrí que me habían vendido a la aldea de los Liu. Desde que tengo memoria, siempre me venían a la cabeza cosas rarísimas sin motivo. Por ejemplo, cuando iba a parir la búfala del tío Li, el jefe de la aldea, o que el perro de la vecina Wang se perdería al día siguiente, o que yo en realidad no era de esa familia. Eso lo había calculado hacía más de 1 año. Aquel día, cuando mi abuela me pegó una bofetada en la nuca, se me nubló la vista y de repente me vinieron unas imágenes a la cabeza. Un hombre corría a toda prisa con una niña en brazos, se metía por callejones dando 1000 vueltas y al final se la entregaba a mi abuela. Mi abuela sacó un fajo de billetes, los contó y se los dio al hombre. Él los cogió, se escupió en la mano, los volvió a contar y sonrió de oreja a oreja. Mi abuela entró en casa con la niña en brazos y le decía a todo el mundo: mi hija la tuvo fuera, el padre murió y me la han traído para que la críe. Esa niña era yo. Entonces tenía 2 años y acababa de aprender a andar. Desde aquel momento supe que esa casa no era mi casa. Y que esa abuela que me pegaba y me insultaba todos los días no era mi abuela de verdad. Entonces, ¿dónde estaba mi familia? Y al echar cuentas me quedé de piedra. Mi padre estaba en el ejército y encima era un mando. En cuanto a qué era exactamente un mando, yo tampoco lo sabía. Solo sabía que el padre de Ergo, el vecino, era soldado y volvía una vez al año. Un cabo mandaba a 10 hombres, así que mi padre, siendo mando, tendría que mandar al menos a 100, ¿no? Más tarde encontré un periódico. En él había una foto. Un grupo de hombres con uniformes verdes puestos en fila. El del centro era el más serio y el que estaba más erguido. Sus manos se parecían a las mías, sus ojos también, y hasta la barbilla. Sí, no había duda. Era él, Lu Zeng. Así que hoy, cuando la abuela me echó de casa, me vino de perlas. Aunque no me hubiera echado, me habría ido igualmente. ¿A dónde iba? Levanté la cabeza y miré al cielo. La nieve seguía cayendo, pero yo sabía hacia dónde caminar. A 30 li hacia el norte había un pueblo. Allí había una estación de autobuses, y desde la capital del condado podía coger un tren hasta aquella región militar. El problema es que no tenía dinero. Bajé la cabeza y miré mis 2 pies descalzos. Pensé si podrían aguantar 30 li por la nieve. Supongo que sí. Total, estaban tan congelados que ya no los sentía. Aunque se me destrozaran, ni me dolería. Justo mientras pensaba eso, de repente oí pasos detrás de mí. «Niña, espera», me giré. Mi tía venía envuelta en una chaqueta acolchada, avanzando como podía por la nieve, con un par de zapatos viejos de algodón en la mano y algo envuelto en papel encerado. «Póntelos rápido. Con este frío, ¿vas a andar descalza? ¿Es que quieres morirte?», la miré sin moverme. Normalmente, mi tía tampoco me hacía mucho caso. Como mucho, cuando mi abuela me pegaba, decía un par de frases por compromiso. Ella tenía a su propia hija de la que ocuparse. ¿Cómo iba a tener tiempo para preocuparse por mí, una extraña? ¿A qué esperas? Tienes los pies morados de frío. Póntelos ya. Tía, ¿no tienes miedo de que la abuela te riña? Que me riña si quiere. ¿Acaso va a matarme? ¿Por qué eres buena conmigo? Ella se quedó callada un momento. Me ayudó a ponerme bien los zapatos de algodón. Luego se levantó y me metió aquel paquete entre los brazos. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se lo tragó. Yo me quedé mirándola. Si aquella hija mía hubiera seguido viva, ahora tendría más o menos tu edad. Algo se me removió por dentro. Yo sabía lo que había pasado. La primera hija de mi tía nació y murió al poco, y después tuvo a mi prima. No soporto ver sufrir a una niña. Aquí tienes 2 panecillos de maíz y un poco de verdura encurtida. Cómetelo por el camino. Vete bien lejos y no vuelvas más. Tía, la próxima primavera dile a tu marido que vaya hacia el este, no hacia el oeste. En el este hay una fábrica de ladrillos contratando gente. En la mina del oeste va a pasar algo. Ella me miró atónita un buen rato. Luego asintió sin decir nada y desapareció entre la nieve. Bajé la mirada hacia el paquete de papel encerado que llevaba en brazos y luego miré los zapatos acolchados, rotos, que tenía puestos. Me quedaban un poco grandes, pero abrigaban. Me sorbí la nariz. Eché a andar hacia el norte. La nieve caía cada vez con más fuerza y el cielo se iba oscureciendo. No sé cuánto tiempo caminé. Solo sabía que el pueblo, a mis espaldas, hacía rato que había desaparecido. Todo alrededor era una inmensidad blanca, y algún ladrido lejano quedaba enseguida tragado por la ventisca. Los zapatos de algodón que llevaba ya estaban empapados, duros por el hielo, y al caminar crujían sin parar. No me atrevía a comerme aquellos 2 panes de maíz. Los llevaba metidos en el pecho, calentándolos con mi propio cuerpo. Frío hacía, y mucho. Hambre también tenía, eso era verdad, pero no podía parar. Si me detenía, me congelaría. Eso sí podía calcularlo. Mientras seguía caminando, de pronto oí delante el sonido de unas ruedas aplastando la nieve. Vi acercarse una carreta de bueyes, bamboleándose. La llevaba un anciano, que daba algún que otro latigazo sin demasiadas ganas. En la carreta había varios sacos apilados, y entre ellos iba encogida una mujer joven, con un niño en brazos y la cara amoratada por el frío. No me moví. No era que no lo agradeciera, era que acababa de echar las suertes. El viejo era buena persona, pero la mujer que iba en su carro no lo era. Al verme allí parada, la mujer apretó al niño contra su pecho y se encogió detrás de los sacos. Le eché un vistazo y luego miré al niño que llevaba en brazos. El niño estaba dormido, con las mejillas sonrosadas y bien abrigado, algo que no pegaba nada con la chaqueta fina que llevaba su madre. «Chiquilla, ¿subes o no? Si no subes, me voy. Con este tiempo de perros uno se queda helado». Aparté la mirada y me subí al carro. El viejo dio un latigazo y el carro volvió a avanzar, tambaleándose. La mujer me observaba a escondidas, y yo también la observaba a ella. Tendría poco más de 20 años y era bastante guapa, pero tenía una mirada inquieta y siempre esquivaba los ojos. Justo cuando estaba dándole vueltas, la mujer habló de repente. «Pequeña, ¿vas sola de noche? ¿Tu familia no se preocupa?» «No tengo familia. ¿Y a dónde vas?» «A buscar a mi padre». Él sonrió con cierta vergüenza y no volvió a preguntar. La carreta avanzó durante más o menos 1 hora, y a lo lejos ya se veían las luces del pueblo. El anciano preguntó: «¿Dónde os bajáis?» «Da igual, con llegar al pueblo vale». Justo entonces la niña empezó a llorar de repente. «Mamá, quiero a mi mamá». «Como sigas llorando te tiro de la carreta».